10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 31º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos que van del 28 al 34. Este pasaje nos presenta la parte culminante de las preguntas que le hacen a Jesús en el templo de Jerusalén mientras está enseñando. Diversos personajes desfilan ante él para hacerle preguntas para ponerle a prueba. Las preguntas sobre el impuesto del César, sobre si es lícito el divorcio, sobre la resurrección. Justamente esta es la última pregunta que alguien le dirige, esta vez no para ponerle a prueba, sino justamente porque un escriba, habiendo escuchado que Jesús responde bien, le pone una cuestión genuina y sincera desde su corazón. Después de esta pregunta de hoy, será Jesús quien pregunte y tome la palabra para explicar algo importantísimo sobre su cristología. Pero centrémonos ahora en el pasaje que nos corresponde. Versículo 28. Se acercó uno de los escribas que había escuchado la discusión, y al ver lo bien que había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Es decir, se le acerca a Jesús este escriba que ha visto qué bien ha respondido a todas las cuestiones difíciles que se le han planteado, y entonces hace la pregunta que para él es más importante, la que sinceramente quiere saber. Repito, esta vez no ya para ponerlo a prueba, sino porque sinceramente desea saber la respuesta. ¿Cuál de todos es el mandamiento más importante, el primero? La pregunta es fundamental porque de la respuesta depende todo nuestro comportamiento. Recordemos que aquello que Dios manda corresponde con aquello que Dios espera de nosotros. Es decir, si Dios espera varias cosas de nosotros, ¿cuál es la principal? Aquella realidad que no podemos dejar de vivir si queremos agradar a Dios, y que si no vivimos, sin duda no le podremos agradar. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros en primer lugar? ¿Qué le responde Jesús? Bueno, antes incluso de ver la respuesta de Jesús, recordemos algo que hemos escuchado muchas veces y que todos sabemos. ¿Por qué es importante esta pregunta? Sabemos bien que un judío piadoso debía conocer y vivir al menos 613 preceptos. 613 preceptos que algunos positivos, honrarás a tu padre y a tu madre, otros negativos, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano. Evidentemente, el decálogo corresponde una parte fundamental de estos preceptos, pero había muchísimos más tomados de la Escritura, otros de las tradiciones ya propias de los judíos, pero eran aproximadamente 613 preceptos que los judíos debían vivir. Preceptos además de dificultad, de complejidad, como hoy podemos leer incluso en línea, ¿no?, acerca de los preceptos que debía vivir un judío en diversas cosas que se reflejan en la Mishnah, es decir, en aquella recopilación de la tradición oral judía, ¿no? ¿Es posible para un judío tomar un alimento que se encuentra calentándose en la estufa en día de sábado o no es posible? Bueno, pues todas estas preguntas, todas estas cuestiones son cosas que el judío piadoso debía memorizar para poder vivir correctamente. Entonces, dentro de los preceptos de la Escritura, de los preceptos añadidos por la tradición judía, dentro de este mar de indicaciones para poder ser piadoso, ¿qué es lo principal? ¿Qué es aquello de lo que no podemos prescindir? Esta es la pregunta. Y Jesús responde a la pregunta sin chistar y de manera categórica inmediatamente, diciendo: el primero es este. Y a continuación cita el Deuteronomio 6:4 en adelante. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Lo primero que vale la pena recordar es porque Jesús está retomando el Shema, que recibió su nombre de la primera
palabra de este pasaje que todo judío piadoso debía recitar al menos 3 veces al día, volviéndose en dirección hacia el templo, y que Jesús y sus apóstoles sin duda también llevaban a cabo y oraban, ¿no? Escucha, Israel. Este precepto comienza con la palabra Shema, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Como veremos y sabemos, Dios quiere de nosotros nuestro amor. Pero antes que eso, para poder llegar a este amor, tenemos que escuchar. Escucha, Israel. El camino para comprender lo que Dios quiere de nosotros comienza por la iniciativa maravillosa que Dios ha tenido al hablarnos, al revelarse. ¿Por qué podemos incluso amar a Dios? Porque ese Dios se ha revelado no solo con unas cuantas palabras, sino que se ha revelado, se ha dado a conocer en Jesús. Y entonces, porque hemos sido amados por Cristo de manera radical hasta la entrega de su propia vida, por eso nosotros también podemos amar. Entonces, escucha, Israel. Luego de la escucha, de la llamada de escuchar, viene el principio fundamental que rige los mandamientos que el Señor nos va a dar. El mandamiento no comienza simplemente mandando algo, mandando en este caso el amor. Comienza con una indicación fundamental. El Señor, nuestro Dios, el Señor tu Dios, es el único Señor. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Escucha, Israel. Kyrios o Theos, el Señor Dios, Humón nuestro, Kyrios eis estin, es único Señor. Kyrios o Theos, Kyrios eis. Casi es una fórmula mnemotécnica, ¿no? El Señor Dios, el Señor uno. No hay más allá. Y precisamente porque Dios es uno, es único, es todopoderoso, es omnipotente, es el único que tiene una verdadera divinidad. San Pablo insiste mucho en esto, ¿no? Y bueno, los profetas también, ¿no? Que los ídolos no son nada, que no tienen ningún valor. Entonces, como existe un único Señor, la consecuencia lógica de esto, y ese Señor además se ha revelado y me ha dado todo su amor, es que yo debo amarlo. Así como Él es totalidad y unicidad, yo entonces debo amarlo totalmente. A la unicidad de Dios corresponde la unicidad del amor del hombre. El ser humano debe amar a Dios totalmente y plenamente, así como Dios es totalidad y plenitud. Entonces, amarás al Señor tu Dios. Eso es el precepto fundamental, consiste en esto. Amarás al Señor tu Dios. Ex oles tescardiasu. Desde, o sea, hay que amar a Dios desde dónde o con qué. Desde es ex, ¿no? Nosotros traducimos con, y está bien porque es la traducción española correcta, pero este ex es interesante. Hay que amar a Dios desde, a partir de todo el corazón, de toda la psiques, de toda el alma, de toda la dianoia, de toda la mente y de todas las fuerzas. Sin pretender hacer una clasificación exhaustiva de las potencias del ser humano, que es lo que dice este precepto del Shema, que hay que amar a Dios totalmente, ¿no? Con todas las potencialidades, con el corazón, que implica toda la afectividad, el centro de la persona, el psiques, el alma, la fuerza vital, la dianoia, toda la mente, todo el intelecto, toda nuestra capacidad discursiva, que es tan importante, y en resumen con todas nuestras fuerzas, es la sumatoria de todo, pero también representa nuestras obras. Entonces a Dios hay que amarlo con la totalidad de la persona. Y entonces esto nos ayuda a comprender efectivamente la dinámica y el sentido del amor. Hoy tenemos en mente, sea en nuestra relación con Dios, sea en nuestra interacción humana, que el amor es fundamentalmente un sentimiento. Es más que nada un sentimiento. Yo amo cuando siento algo. Pero la idea del amor es la puesta en juego de todas las potencialidades, sin duda del corazón, pero también de la mente, la voluntad, de las propias fuerzas, de las obras. Ahora, siempre cabe esta pregunta: ¿cómo podemos amar a Dios si no lo vemos? O es más, ¿realmente es posible que se nos mande el amor? El apóstol San Juan da una respuesta correcta a esto en su carta, en su primera carta. Sí es posible. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado primero.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, nos ha capacitado para amarlo. Entonces, a Dios hay que amarlo con toda la potencialidad de nuestro ser. Y esto es importantísimo. No deberíamos dejar pasar mucho tiempo sin volver a escuchar este mandamiento del Shema y preguntarnos si de verdad nuestra totalidad del ser le pertenece a Dios. Constante y permanentemente estamos como construyéndonos pequeños ídolos que quieren tomar el lugar de Dios, que nos hacen olvidar que Dios es solamente uno. Pareceríamos creer que Dios es realmente múltiple, o sea, que hemos constituido muchos dioses, ¿no? El Papa Francisco decía en el año 2013, en una homilía de su predicación cotidiana, es necesario descubrir los ídolos ocultos en los numerosos dobleces que tenemos en nuestra personalidad. Es una expresión muy bonita, muy concreta. Hay que descubrir los ídolos ocultos en los numerosos dobleces de nuestra personalidad. Es decir, muchas veces ponemos otras realidades en primera instancia antes que a Dios. Y es importantísimo pues poner a Dios en primer lugar una y otra vez. Así Jesús ha contestado aquello que el escriba le preguntaba. ¿Cuál es el principal mandamiento? Ahora Jesús responde aquello que no le han preguntado. ¿Cuál es el que viene después? Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Agapeis ton plesium su os seauton. Amarás a tu hermano, a tu prójimo. El plesios significa prójimo, el que está a mi lado, el que está cerca, el que está próximo, como a ti mismo, os seauton. Y luego añade: mayor que estos no hay ningún mandamiento. Es decir, ¿por qué Jesús añade el segundo mandamiento? ¿Por qué responde a esto que no le han preguntado? Es evidente que Jesús une estos mandamientos, ¿no? Es decir, no se puede concebir el amor a Dios sin el amor al prójimo. La medida del auténtico amor a Dios consiste en que me abre a amar a mi prójimo. Si yo no amo a Dios, no puedo amar al prójimo, y tampoco puedo amar al prójimo verdaderamente sin ese amor de Dios, que es el que me capacita a hacerlo. Pero sería falso un amor a Dios que no se complemente, o del que no brote más bien este amor al prójimo. Marcos, a diferencia de San Lucas, no explica quién es el prójimo. El Papa Francisco decía también en un Ángelus, en el Ángelus del año 2013, correspondiente a este domingo, que Marcos no lo especifica simplemente porque prójimo es aquel que me voy a encontrar en el día a día, en la jornada. No es alguien que yo preescoja, ¿no? Preselecciono mi prójimo. Entonces he hecho una división de las personas entre buenos y malos y voy a amar ahora a los buenos. No, el prójimo es toda aquella persona que me rodea. Ahora, la importancia de este precepto para nuestra vida queda claro en el hecho de que apenas ha hablado, el escriba se emociona y le dice: bien has hablado, maestro, con verdad has dicho, y repite lo mismo que Jesús ha dicho, casi como si el evangelista quisiera que nos aprendiésemos de memoria este pasaje, ¿no? Bien has dicho que hay que amar, que el Señor Dios es solamente uno, es el único, y que no hay otro fuera de Él, y que amarle con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los sacrificios y holocaustos. Perisoteron estin, es más provechoso, es más pleno que todos los sacrificios y holocaustos. Cualquier otra cosa que yo haga, aparentemente incluso en nombre de Dios, si no va acompañado de este precepto del Shema, de amar a Dios, tomado del Deuteronomio, y de amar al prójimo como a mí mismo, tomado del libro del Levítico, no tendría ningún valor. Ambos amores van completamente juntos. Y solamente los holocaustos, sacrificios, es decir, el cumplimiento de las normas rituales, es tan importante ahora y entonces, solo tiene sentido cuando está impregnado de este amor. Un detalle más que ya hemos
podido reflexionar en otras ocasiones sobre el amor al prójimo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. En el hebreo, ama a tu prójimo ki kamoja, porque como tú, o sea, porque es otro tú, porque debes ponerte en el lugar del prójimo y comprender lo que siente y lo que vive y lo que tiene. Como es otro, como tú, debes amarlo mucho. Y entonces Jesús culmina este pasaje diciendo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atreve a hacerle preguntas. No estás lejos. ¿Por qué? Porque has entendido el camino. Pero no estás lejos, es decir, aún no has llegado. Entender esto es fundamental para vivir en el reino. Pero para llegar es necesario vivirlo. Vivir este doble precepto del amor. Que Dios los bendiga.